Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presenta Combinación Clave. ¿Tienen derechos humanos los violadores de los derechos humanos? Sí, claro que tienen derechos humanos. ¿Se pueden disminuir sus propios derechos constitucionales porque fueron violadores de los derechos humanos? No. Los derechos humanos son un paraguas para todos, de la misma manera. Porque aquí no se habla de venganza, de si tú no das, yo no te doy. No. El paraguas de los derechos humanos, que es importantísimo, y aquí no solamente hablo como país, sino en un orden mundial, es para todos. ¿Corresponde que en Chile los violadores a los derechos humanos tengan condiciones carcelarias distintas, cumpliendo penas por sus delitos? No. Y ahí entramos a otro tema. Ahí tocamos otros aspectos. Y me gustaría seguir ampliando las preguntas, que son preguntas difíciles de contestar, que de repente cuesta tomar posición, porque uno no quiere violentar a nadie. Pero si hablamos de cárceles con condiciones distintas, ¿cuántas cárceles distintas o tipos de cárceles distintas hay en Chile? Si bien hemos escuchado a los ministros señalar que no está hoy día en agenda del gobierno cerrar Punta Peuco, pese a que hay una presión de parlamentarios de estas mismas filas, se señala que Punta Peuco es un penal y que no tiene características tan distintas ni tan especiales como lo fue en algún momento el penal Cordillera. Pero ayer el mismo director del Instituto de Derechos Humanos reconocía que sí es un lugar distinto. Efectivamente está controlado por Gendarmería, pero su nivel de hacinamiento es distinto, el nivel de higiene, por ejemplo, o condiciones de vida para los reclusos de allí es distinto al resto de los penales del país. Tienen un régimen de visitas que es distinto también. Tienen ciertos privilegios de tránsito que son distintos. Entonces, no es un penal igual que los otros. Pero mi pregunta va más al fondo y tiene que ver no solamente con la población penal de Punta Peuco, sino que la población penal general en el país. ¿Es legítimo que existan varios tipos de cárcel en Chile? Y no me refiero con esto a diferenciar por delito o diferenciar los que entran por primera vez a la cárcel que los que son reincidentes. No me refiero a eso, que tiene que ver con un sistema de organización de cárceles o de organización de personas privadas de libertad. No me refiero a condiciones generales de un penal. ¿Corresponde que haya un Punta Peuco con ciertas características destinado solo a violadores de los derechos humanos? ¿Corresponde que haya un anexo Capitán Llaver donde va la gente que tiene recursos y puede administrarse o manejarse de una manera distinta, que tiene también otras condiciones de vida? ¿Corresponde que otros, los que tienen menos recursos, menos posibilidades, menos lucas, terminen en la penitenciaría, en estas salas comunes enormes donde duermen todos hacinados y donde los mismos reos se organizan de una manera violenta, nefasta y brutal? Cuando hablamos de Punta Peuco, creo que corresponde preguntarnos si en Chile debe existir un penal especial para los violadores a los derechos humanos y si este penal tiene que tener ciertas características particulares. Pero también tenemos que ampliar la mirada a cuánto corresponde en Chile que haya diferencias de penales, cuánto corresponde en Chile hacer este tipo de diferencia de los reos. ¿Qué significa una cárcel en Chile? Hoy día, como están presentadas, la mayor parte de ellas es casi un lugar para vengarse de las personas que han iniciado un camino en el delito. No existe reinserción, y esto no lo digo yo, lo dicen muchos informes de la Corte Suprema que todos los años hablan, y lo dicen textual, de las condiciones infrahumanas que hay en la cárcel, y que no es el sentido de la privación de la libertad. Por eso cuando se lleva una discusión que me parece legítima, preguntándonos si tiene que haber un penal especial con ciertas características y que estas características además tienen que ver con beneficios distintos para condenados por casos de derechos humanos, creo que la discusión tiene que ser mayor y tiene que ir a todos los recintos penales para saber si tenemos que unificar todo esto, para saber cuál es el sentido de una pena de reclusión, qué es lo que queremos hacer con esa población penal y de qué manera todos puedan tener una dignidad a la hora de cumplir esa prisión. Parece que habláramos de cosas totalmente distintas. Parece que se
parece que estuviéramos separando los tipos de delitos y hay unos que valen más y otros que valen menos. Y eso es engañarnos a nosotros mismos. Por eso creo que la mirada a la hora de la discusión de un penal como Punta Peuco tiene que ser distinta y tiene que ser mucho más amplia para saber cómo nos estamos tratando nosotros mismos los chilenos. En esto que hemos dicho tantas veces en el programa, chilenos de primera, chilenos de segunda, chilenos de tercera. Pasa en la población penal también y ahí hay una mirada. Y quiero volver a la pregunta y a la reflexión del principio. ¿Tienen derechos humanos los violadores a los derechos humanos? Sí, claro que tienen derechos humanos. Y creo que esa es una respuesta que siempre nos deberíamos dar de esa misma manera, porque pucha que lo aprendimos de manera fuerte y dura en un pasado bien reciente. 9:06, esto es Combinación Clave. Muchos hablan.